Israel intensifica la ofensiva contra la Franja de Gaza y mata a más de 200 personas en las últimas 24 horas. Al menos 20.250 palestinos han muerto desde el 7 de octubre y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no pide una tregua a Benjamin Netanyahu. Francia retiene a 300 personas que viajaban en un avión desde Dubái hasta Nicaragua. El jueves, la aeronave hizo escala cerca de París y las autoridades la detuvieron por sospechas de que fuera una ruta de tráfico de personas. Y Daniel Noboa cumple un mes al frente del gobierno en Ecuador. El presidente tiene por delante un corto mandato después de asumir el poder en medio de una profunda crisis política, económica y de violencia. Analizamos en esta edición. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Yo soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza, donde en las últimas 24 horas el ejército de Israel ha matado a más de 200 personas, según informan las autoridades del enclave palestino. Mientras, organizaciones internacionales denuncian la insuficiencia y también la insignificancia de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pidió facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Samuel Salgado tiene los detalles. En Rafah, estos palestinos, muchos de ellos desplazados de otras partes de la Franja de Gaza, reciben cajas con ayuda humanitaria. En las últimas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige la entrega a gran escala y urgente de ayuda a los habitantes del enclave palestino. Una resolución débil, según el grupo islamista Hamas. La decisión del Consejo de Seguridad de ampliar la entrada de ayuda humanitaria y monitorearla es una decisión débil y un paso insuficiente que no cumple con los requisitos de la catastrófica situación creada por la maquinaria terrorista sionista en la Franja de Gaza. Abu Mustafa se desplazó del norte a Rafah. Agradece la ayuda, pero prefiere un alto el fuego. Aumentar, mantener la ayuda y facilitar su entrada. Agradecemos todo eso, pero lo más importante es que llegue a todos, de norte a sur. Esto requiere un alto el fuego. Los combates entre el ejército israelí y Hamas continúan siendo intensos, tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza. Tan solo en las últimas 24 horas, decenas de personas han muerto por los bombardeos incesantes y las operaciones terrestres de Israel. Durante el fin de semana ampliamos nuestras operaciones terrestres al sur y al norte de la Franja de Gaza. Los combatientes libran feroces batallas mientras ingresan a nuevos bastiones de Hamas. En localidades como Deir al-Balah, todos los días hay imágenes como estas. Médicos intentando atender a los heridos con pocos recursos en los hospitales que todavía funcionan y entierros de palestinos que habrían durado varios días bajo los escombros sin poder ser rescatados. Mientras tanto, en Tel Aviv, este sábado, decenas de personas se manifestaron para pedir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete y también el regreso de los rehenes a territorio israelí. Y entre las consignas de las protestas, críticas al gobierno por no haber detenido los ataques de Hamas del 7 de octubre, así como por su política contra la población palestina. Hamas ya ha repetido que no habrá nuevas liberaciones sin una nueva tregua, mientras que reportes del mismo ejército israelí revelan que varios rehenes han muerto bajo fuego israelí en la Franja de Gaza. Pasamos a Francia porque un avión que llevaba más de 300 pasajeros de nacionalidad india con destino a Nicaragua continúa inmovilizado en un aeropuerto francés bajo sospecha de participar en una ruta de tráfico de personas. Retenidos en el aeropuerto de Vatry, en Francia, siguen más de 300 pasajeros indios que iban a bordo del Airbus A340. Se sospecha que forman parte de una red de trata de seres humanos, por lo que se sigue investigando. 2 hombres en posesión de dinero en efectivo y varios pasaportes están actualmente detenidos. El avión salió el jueves de los Emiratos Árabes Unidos para realizar una escala técnica en Francia y debía despegar con destino a Managua, Nicaragua. Legend Airlines, la compañía aérea, niega cualquier responsabilidad. La compañía espera y no solo espera, sino que coopera con las autoridades francesas en todo lo posible. Los miembros de la tripulación están hablando con la policía. El avión está inmovilizado, se ha comunicado toda la información solicitada. Para este experto, podría tratarse de una señal de una nueva red migratoria puesta en marcha por mafias.
Creo que es la primera vez que yo sepa que se inmoviliza un avión completo por sospechas de tráfico de personas. El crimen organizado tiene mucha imaginación. Cada año, numerosos indios emprenden el viaje a América Latina, donde pueden obtener visados fácilmente antes de emigrar al norte. Lo llaman la Ruta del Burro, un camino que dura varios meses y es extremadamente peligroso. Los traficantes ganan miles de millones de dólares al año con la inmigración ilegal. Vamos con noticias de Ecuador, porque el presidente Daniel Noboa cumple ya un mes en el poder después de ganar las elecciones anticipadas tras la renuncia, recordemos, de Guillermo Lasso. Noboa asumió así la jefatura del Estado por un mandato de 18 meses en un contexto de crisis económica, energética y de violencia asociada al narcotráfico. Ahora, para el análisis, contamos con Fernando Carrión. Él es analista político y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Buenas noches para usted. En este primer mes de Noboa ha logrado la mayoría en el Parlamento para aprobar su primera reforma económica, ¿no?, que ha desatado también protestas sindicales. ¿Qué le dice a usted esta medida respecto a la orientación del mandato de Noboa? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí, Noboa llega a ser presidente justamente hace un mes y tiene tres grandes problemas. Uno, un bloqueo político. Dos, el manejo de la economía, y tres, la violencia. En el caso del bloqueo político, ha logrado un acuerdo con la Asamblea Nacional, básicamente con tres partidos políticos. Uno, el del expresidente Correa. Dos, del Partido Social Cristiano de derecha. Y tres, su organización. Eso le ha permitido justamente aprobar un primer proyecto de ley económica de carácter urgente y ya envió, más bien dicho, unos segundos sobre el tema eléctrico. Y precisamente sobre el económico, podemos decir que hacia dónde se orienta, quién beneficia este paquete de medidas económicas, porque él durante su campaña se definía como alguien de centro. Bueno, básicamente son dos objetivos que tendría el presidente Noboa atrás de este proyecto. Uno es reducir el tema del amplio desempleo que existe, porque lo que plantea es que los capitales que inviertan recursos económicos importantes le permitirá hacer una reducción de impuestos siempre y cuando incrementen empleo. La tesis del presidente es que si eso se logra, pues la violencia bajará. Pero por otro lado también hay críticas, principalmente de los sectores sindicales y de los sectores tradicionales de la izquierda ecuatoriana. Y hablando de la situación de la violencia que usted mencionaba, ¿qué sabemos de este plan Fénix, ¿no?, el proyecto de seguridad holística del presidente? Bueno, en la campaña ofreció esto, pero en la práctica, en este mes, todavía no tiene definido ni siquiera el marco institucional, porque lo que había es un Ministerio del Interior y un Ministerio de Gobierno, el uno para la política, el Ministerio de Gobierno, y el otro del Interior para el manejo de la seguridad. Pero la propuesta que él está haciendo es de fusión de los dos, pero en la práctica no ocurre eso. Y no ha nombrado a todos los miembros por ejemplo, inteligencia, que yo creo que es un elemento clave. Una segunda cuestión es una Secretaría de Coordinación de la Seguridad que tampoco ha nombrado, y acaba de nombrar a la persona que manejará las cárceles. En otras palabras, me parece que el tema de seguridad todavía no es una propuesta clara, a pesar de que él está sosteniendo que efectivamente sí lo es. Y quizás no es una propuesta clara, pero sin duda es una preocupación, ¿no?, en el país, que no sé cómo ve usted qué tanto se podrá transformar, qué tanto podrá cambiar la situación de seguridad, así como la económica o la energética, en este corto mandato que tiene Noboa por delante, que además va a estar atravesado por una nueva campaña electoral. A ver, un par de datos. En el año 2017 la tasa de homicidios del Ecuador era un poco más de 5 por 100.000 habitantes. Este año, según los estudios que yo he hecho, vamos a terminar en 45 homicidios por 100.000 habitantes. Eso significa que en 6 años se habrá multiplicado por 9. Esto es el país que ha tenido el crecimiento más rápido de la violencia en América Latina. Si él logra simplemente el próximo año, y esta es una tesis muy fuerte que tengo, sostener en el próximo año en 45 homicidios, ya habrá hecho mucho porque habrá roto la tendencia. Pero tener 45 homicidios por 100.000 habitantes es una tasa efectivamente muy alta. Fernando Carrión, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo en este noticiero, pero le agradezco muchísimo que haya compartido su análisis aquí en France 24.
No, a ustedes muchísimas gracias, Rosa. Un fuerte abrazo. Ustedes sigan con nosotros y ya regresamos con más noticias.